Bueno, vamos con polinomios. Bueno, en la unidad 2 de Introducción a la Matemática vamos a ver este capítulo, que es un capítulo importante. Polinomios se utiliza en un montón de cuestiones que van a ver más adelante. Vamos a definir un polinomio. Es una expresión algebraica que tiene esta forma. P de x es igual a la e sub n por x a la n más a la n menos 1 por x a la n menos 1 más, puntito suspensivo, a sub 1 por x más a sub 0. Todas estas cuestiones tienen sus nombres. Por ejemplo, estos a sub n, ¿sí?, son números que se llaman coeficientes, que pueden pertenecer a los números reales y a los números complejos. Es decir, pueden pertenecer a cualquier número, tanto de cualquier número complejo, como tal dice acá, porque si es un número complejo también está incluido en los números reales. Los x es lo que se llama la variable, ¿sí? Y los exponentes de la variable son todos números naturales, ¿sí? Y el 0 son los exponentes de la variable. Eso nos va a indicar a qué término corresponde cada coeficiente, el exponente de las variables. Ahora, los polinomios se nombran con letras mayúsculas, como por ejemplo en este caso era P de X, pero puede ser Q de X, S de X, R de X. Bueno, ustedes pueden leer de la página 99 del libro todas estas cositas que estamos viendo. Después la profe Natalia refresca algunos conceptos. Yo lo hago rápido como para pasar a la práctica, ¿sí? Para pasar a la práctica obviamente necesitamos los conceptos teóricos para trabajar. Entonces, en un polinomio, ¿sí?, se distinguen algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué es el coeficiente principal? ¿Qué es el a sub n? ¿Sí? Ese es el primer término. Es decir, en este caso es el primer término, si es que el polinomio está ordenado. Porque en realidad el coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la variable con mayor exponente. ¿Sí? El grado del polinomio, en este caso el grado de p, es el exponente mayor. ¿Sí? En este caso será n. Y el a sub 0, es decir, el término que no tiene variable, ¿sí?, se va a llamar término independiente. Estos son los nombres que tienen algunas características del polinomio, o de los polinomios. Un ejemplo es este R de X, ¿sí? Consulto, ¿quién es el coeficiente principal? ¿Quién es el grado? ¿Y quién es el término independiente de este polinomio? ¿Quién me puede responder? Son características simples de un polinomio, que se ven, que se observan, ustedes las tienen que describir. El 2 sería el coeficiente principal, el 3 del grado, y el término independiente es menos 2. Perfecto, muy bien. Ahí está, vamos a escribirlo, lo que dijo el compañero. Bien, el mismo ejercicio se los dejo para que ustedes, un ratito, para que ustedes lo completen. Ahí la primera pregunta les dice, ¿este polinomio P es a coeficientes reales o complejos? ¿Qué significa eso? Es que si algún coeficiente del polinomio es complejo, se dice que es un polinomio a coeficientes complejos. Pero si son todos números reales, se dice que es un polinomio a coeficientes reales. Entonces, en este caso, en este polinomio P, ¿es un polinomio a coeficientes reales o a coeficientes complejos? Reales. Es reales, porque no hay ningún número complejo como coeficiente. Ahora, el grado es 4, el coeficiente principal es menos 5 y el término independiente es 6. Lo que vamos a ver ahora es un segundo ejemplo de polinomios que lo llamamos Q, y fíjense que este polinomio tiene grado 3, ¿sí? Y fíjense que hay dos coeficientes, el término que acompaña a la X y el término independiente, son números complejos. Por eso este polinomio Q lo vamos a llamar polinomio a coeficientes complejos. Y las características que tiene es que tiene grado 3, coeficiente principal 1, ¿sí? Porque si no tiene ningún número, en realidad es porque está multiplicado por un 1.
Y el término independiente es este número complejo, 6 más 3i. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la actividad del libro, si quieren, en la página 100, como para reforzar estos conceptos. Y vamos a ver algunas cositas teóricas de polinomio. Un polinomio nulo es un polinomio que tiene todos sus coeficientes ceros. ¿Sí? Este polinomio no tiene grado. Dos polinomios van a ser iguales cuando tienen el mismo grado y todos sus coeficientes iguales. ¿Sí? Un polinomio ordenado es un polinomio que todos sus términos están escritos de manera descendente según las potencias de x, ¿sí? Como en este caso. Esto es un polinomio ordenado. ¿Por qué? Porque las potencias de x van descendiendo, ¿sí? En este caso. Porque fíjense, esto es un polinomio que no está ordenado. ¿Por qué? Porque de x a la 3 tendría que estar por delante de x, del término que tiene x a la 2. ¿Sí? Bueno, eso se va a llamar polinomio ordenado o no ordenado. Es una característica importante que vamos a tener que utilizar, por ejemplo, para hacer algunas que otras operaciones. Y lo que es un polinomio completo es un polinomio que tiene todos sus términos, ¿sí? Nulos o no, tienen que estar escritos. Por ejemplo, este polinomio que tenemos acá, el polinomio P, le falta, no está ordenado, ¿sí? Porque es este mismo, no está ordenado y no está completo porque le falta un término que es el término que lleva la X. Entonces lo podemos completar y ordenar. Y nos queda este polinomio. ¿Sí? Para hacer operaciones vamos a tener que utilizar los polinomios completos y ordenados. Y esta es la forma de escribir un polinomio completo y ordenado. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, voy a seguir. Vamos a las operaciones con polinomios. Los primeros ejercicios que vamos a hacer nosotros es trabajar con operaciones con polinomios. Entonces vamos a suponer que tenemos estos dos polinomios, P y Q, que están ordenados. No están completos, pero están ordenados. Si queremos hacer la suma de estos dos polinomios, vamos a tener que hacer la suma de los coeficientes que están en una variable con igual exponente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, P de x tiene, el primer término es 5x a la 3. Q tiene a menos 8 elevado a la x a la 3. Entonces vamos a tener que sumar estos dos coeficientes, el 5 y el menos 8. Pero ¿qué pasa? Q tiene también este término, el 4x a la cuarta. Y como P no tiene ese término, es 0x a la cuarta de P más 4x a la cuarta. Entonces, la suma de los dos polinomios en el término x a la cuarta me va a quedar 4x a la 4. Después, en el término de x a la 3, me queda 5 menos 8 de menos 3, x a la 3, menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, termina siendo 0, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces, fíjense que no se ve el término de x al cuadrado acá en el resultado. Y cuando hacemos el término con x, fíjense que otra vez P no tiene ese término, entonces me queda solamente el menos 5x. Y el término independiente hay que hacer 7 más 3 y me queda 10. El grado de la suma de dos polinomios siempre va a ser el grado del mayor de los dos polinomios si es que tienen diferente grado. Y si tienen igual grado, bueno, puede ser que no tenga, que se reduzca el grado, ¿sí? Eso es porque se van en el coeficiente principal. Pero por lo general, el grado de la suma de dos polinomios es el grado de mayor polinomio. Bien, la otra operación que vamos a ver es el opuesto de un polinomio. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle el opuesto a cada uno de los coeficientes del polinomio. Por ejemplo, este es el polinomio opuesto de P. Fíjense que se le cambia el signo a cada uno de los coeficientes. Acá
tenemos que el grado del opuesto de P va a ser igual al grado de P, entonces va a ser 3. Y la operación resta, ¿sí?, es hacer la suma del opuesto de Q. O sea, P más la suma del opuesto de Q. ¿Sí? Entonces, utilizando un álgebra similar al que estuvimos haciendo para la suma, es decir, hacer las cuentitas así, sumando o restando los coeficientes que tengan la variable con el mismo exponente, llegamos a esta solución. Se lo dejo que ustedes lo pueden hacer. Es algo simple, es algo que ya lo saben hacer, porque si lo pueden haber, no sé si polinomios ya lo trabajaron en la secundaria o en algún curso de ingreso que hayan hecho en la facultad. El grado de la resta de dos polinomios también es similar al razonamiento que tenemos al grado de la suma. Por lo general va a ser el grado del polinomio que tenga mayor grado. En este caso va a ser 4. ¿Sí? Igualmente con la resultante del polinomio se puede ver quién es el grado del polinomio. ¿Sí? También se puede ver desde acá. Bueno. Vamos a la operación multiplicación. La operación multiplicación entre dos polinomios, es decir, ¿cómo se hace para multiplicar dos polinomios? Es aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica la propiedad distributiva en estos casos? Bueno, agarramos el primer término de P y le multiplicamos el primer término de Q. O sea, hay que hacer 2 por x al cubo por menos x al cuadrado. Y eso me termina quedando menos 2x a la 5. ¿Por qué a la 5? Porque recuerden que por propiedades de potencia, cuando se multiplican dos potencias que tienen igual base, los exponentes se suman. Entonces, en este caso me queda menos 2x a la 5. El próximo paso que hacemos es 2x al cubo por x a la cuarta, por 4x, perdón, y me queda 8x a la cuarta. Después hacemos 2x al cubo por menos 3, me queda menos 6x al cubo. Después hacemos el menos 5x al cuadrado por menos x al cuadrado, me queda 5x a la cuarta. Menos 5x al cuadrado por 4x es 20x al cubo. Bueno, y así va multiplicando. Después agarran el término independiente de P y distribuyen a cada uno de los términos de Q. Y nos queda esto. Y ahora lo que hay que hacer es, como veníamos haciendo, como sumas y restas, si tienen las variables el mismo exponente, hay que sumar sus coeficientes. Por ejemplo, acá en x a la cuarta me queda 8 más 5, que es 13. Bueno, y me queda ese polinomio. ¿Se entendió cómo hacer estas operaciones? Ahora vamos a practicar, vamos a hacer ejercicios, pero esto es para que ustedes ya vayan sabiendo cómo operar con polinomios, que es el primer ejercicio que vamos a hacer de la práctica. Para determinar el grado de la multiplicación de dos polinomios, hay que hacer el grado de P más el grado de Q, ¿sí? Si uno quiere distinguir el grado del polinomio sin hacer los cálculos, lo puede hacer directamente desde el enunciado. Porque el grado de P por Q va a ser 3 más 2, que son los grados de los polinomios. Es la suma de los grados de los polinomios. Bien, ahora sí. Si tienen el libro a mano, página 115, están los ejercicios. El que no tiene el libro, vamos a ir a el aula virtual. Y ustedes van a encontrar esta práctica. En la unidad 2, que es la de polinomios, tenemos los ejercicios. Sí, fíjense que el primer ejercicio que vamos a hacer, que está en la diapositiva, es este. Yo voy a ir siguiendo esta práctica para las clases. Hoy vamos a llegar a ver, creo que hasta el ejercicio 4, o si tengo suerte, hasta el ejercicio 5.
Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá, hasta el momento que hay que hacer? Ahora vamos a hacer este ejercicio. Les doy un ratito para ver si ustedes pueden sumar o restar, porque acá hay una resta, estos polinomios. Entonces es el momento de sacar la lapicera, el lápiz, el papel y empezar a escribir. Empezar a escribir matemática, que siempre es bueno que ustedes escriban por sí solos porque es de ese modo que ustedes adquieren la escritura matemática, ¿sí? Así que les doy un ratito para que puedan hacer este ejercicio. Lo pongo desde la diapositiva. Si hay alguna duda hasta el momento, me pueden decir. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a ordenar, primero vamos a hacer esta resta de dos polinomios. Entonces lo que hacemos es completar y ordenar el primer polinomio. Es decir, completamos con 0 los términos que no tenía. Por ejemplo, el x a la cuarta y el x a la 3. ¿Y qué hacemos? Escribimos el otro polinomio como el opuesto, ¿sí? Y lo ubicamos como en columnas de las variables. ¿Sí? Así está, es mucho más simple poder hacer la suma. Este es otro método de sumar. Como que recuerda a las sumas tradicionales. ¿Sí? Acá lo que explica es cómo encontrar el opuesto. O sea, este polinomio. Porque después lo que va a hacer es sumarle el opuesto. Entonces, cuando hacemos las sumas, y acá ustedes tienen que hacer sumas con fracciones, ¿sí? Bueno, está permitido que usen la calculadora para hacer estas cuentas. Obviamente la calculadora es un amigo o una amiga fiel a la hora de hacer estas cuentas, pero ustedes en su interior tienen que saber cómo se hace una suma, una resta, una multiplicación o una división entre fracciones. Bueno, una vez que tenemos el resultante de hacer la resta de este polinomio con este polinomio, le sumamos este tercer polinomio. ¿Sí? Lo ubicamos también como columnas, dependiendo de sus términos. Y el resultante me da este valor. En el libro van a ver que hay un error, así que si quieren pueden corregir el libro. Este es la respuesta final de este ejercicio. Recuerden que en el libro la respuesta la tienen en la página 116, y el que no tiene el libro, o que no tiene el libro, lo tiene también en el aula virtual, tienen las resoluciones de la práctica. ¿Sí? Pueden ver, ustedes mismos pueden trabajar y pueden ver si sus ejercicios están bien o están mal, o si no saben cómo hacerlo, pueden pispear, así se les ocurre cómo resolverlo. Bueno, nosotros vamos a atravesar todas estas soluciones, pero bueno, si ustedes tienen una duda mientras yo o la profesora va transcurriendo, esa es la ventaja de venir a clases virtuales, que ustedes pueden consultar si no entienden algo en ese momento. Bueno, vamos al próximo ejercicio, que es una multiplicación. El ejercicio 2. Vamos a multiplicar el polinomio P y el polinomio Q. Hay que calcular el producto de esos dos polinomios. Anteriormente le había explicado que había que hacer una distribución, ¿sí?, en la multiplicación. Cuando el polinomio son muy grandes, los polinomios, también tienen la chance de poder ejecutar de esta forma la multiplicación. Y le va a venir muy bien, es muy cómodo de esta forma si el polinomio es muy grande. Muchas multiplicaciones entre polinomios no van a tener que hacer, pero bueno, en este caso, el polinomio P es de grado 5, es un grado alto. Entonces, me conviene escribir el polinomio completo y ordenado, al polinomio P, y el polinomio Q por debajo, completo y ordenado. Entonces, voy a empezar a escribir término por término, el primer término de P multiplicado todo Q, y lo escribo de esta manera acá, en esta segunda fase. Agarro el segundo término que va a ser 0, entonces no voy a tener nada. Voy a agarrar el próximo término que es el -3.
x al cubo, lo voy a multiplicar por q y me va a dar este polinomio. Voy a agarrar el 1 medio de x al cuadrado, lo voy a multiplicar por q y me va a dar este polinomio. Y voy a agarrar el 0 de 0, si lo multiplico no me va a quedar nada, por eso no hay nada. Y el menos 6, por el polinomio q me queda este polinomio. Y fíjense que lo voy ubicando en columnas correspondientes a cada término y luego efectúo la suma. Y ahí me queda el polinomio resultante. Así se multiplica, o este es otro método de multiplicación de dos polinomios. Bueno. Vamos ahora a ver la división entre polinomios, que es la operación más complicada. Vamos a tener dos polinomios, un polinomio P y un polinomio Q. Estos dos polinomios vamos a necesitar que el grado de P sea mayor o igual que el grado de Q. ¿Sí? Sí o sí, el polinomio de P tiene que tener grado mayor o igual que el grado de Q, que va a ser el que lo divide, si no, no se puede dividir. Entonces, van a existir únicos polinomios C y R, atención a estos dos polinomios, tales que, acá vemos, este es el dibujito de la división tradicional, ¿sí? Donde P es el dividendo, Q es el divisor, C es el cociente y R va a ser el resto. ¿Bien? Hay que identificar esos nombres. Y el algoritmo de la división nos dice que el polinomio P se puede escribir como el cociente, el polinomio cociente por el polinomio divisor, más el polinomio del resto. Bueno, esto ya lo van a ver en teoría, tiene más profundidad en teoría. Nosotros lo necesitamos para poder realizar la división. Ahora, esto que vimos recién, lo vamos a transformar en un ejemplo, y vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos que dividir estos dos polinomios, ¿sí? Antes de hacer la división, siempre tenemos que tener a P ordenado y completo, si no, no podemos dividir. Entonces, completamos y ordenamos a P y me queda de esta manera. Y ahora dividimos este polinomio. ¿Sí? Es un ejemplo esto. ¿Cómo hacemos para dividir? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar este término, 5x al cubo. Atención, ahora, después viene otra división que lo explico mejor, pero ahora atención a mi mouse, ¿sí? Voy a indicar con el cursor cómo hacer una división. Tienen que agarrar el primer término de P, que es 5x al cubo, y dividírselo por el primer término de Q, que es x al cuadrado. Si ustedes hacen esa división, le da 5x, ¿sí? Porque recuerden que cuando tenemos dos potencias con igual base, los exponentes, si están dividiéndose, las potencias, los exponentes se restan. 3 menos 2 es 1, entonces me queda 5x. Entonces ahora lo que hago es multiplico 5x a todo el polinomio q y me queda este polinomio. Trazo la línea y resto, ¿sí? Tal cual hacíamos las divisiones tradicionales, pero ahora con polinomios. Siempre se hace esto porque vamos a ver que siempre estos términos, los primeros, vamos a tener el objetivo de que se cancelen, de que se hagan cero. En este caso pasa. Y ahora cuando hacemos 7 menos 10, me queda menos 3x al cuadrado, 0 menos 5 es 5x, y menos 3 más 0, que no hay ningún término, me queda menos 3. Ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué procedimiento? Agarrar el menos 3x al cuadrado y dividir por x al cuadrado, por el primer término. Siempre se agarran los primeros términos para ir formando el cociente.
Entonces, la división entre este término y este término, es decir, menos 3x al cuadrado dividido x al cuadrado, es menos 3. Ahora, menos 3 multiplicado todo q me da todo este polinomio. Y cuando hago la resta de esos dos polinomios me queda este resto. Entonces, cuando termine de hacer la división me doy cuenta ¿por qué? Porque el polinomio que me quedó acá tiene grado menor que q. Entonces ya no puedo dividir más, porque ya este grado ya es más chico que este grado, entonces ya no puedo dividir más, y acá se cierra la división y nos queda que 11x menos 6 es el polinomio resto y 5x menos 3 es el polinomio cociente. P de x se puede escribir como el cociente por el divisor más el resto. ¿Sí? Si ustedes hacen estas operaciones, le termina quedando el polinomio P. Bueno, vamos al ejercicio 3A de la página 115, es decir, ahora vamos a hacer un ejercicio de división. Es este ejercicio. El A. El B va a quedar para ustedes que hagan de tarea. Nosotros ahora vamos a hacer este 3A. Tienen que hacer esta división. Acá les ahorro un poco el trabajo de escribir, digo, el polinomio P completo y ordenado. Ahora, les doy un ratito para que ustedes puedan resolver la división, a ver si pueden encontrar por lo menos los primeros términos del cociente. Les doy un ratito, a ver si pueden hacer algo, si pueden escribir por lo menos. Bueno, gracias a los que responden por el chat. Obviamente, siempre les digo que las clases no son obligación, es un complemento para ustedes, pero les sirve porque comprenden mucho mejor los temas. Para dividir estos dos polinomios, tenemos que agarrar siempre los primeros términos de los polinomios. Por ejemplo, en este caso, menos 5x a la sexta y el x a la 3. Entonces, acá les muestro cómo se divide. Si ustedes lo quieren hacer en un cálculo auxiliar, pueden hacer menos 5x a la 6 dividido x a la 3. Entonces, fíjense que 6 menos 3 es 3. Entonces me queda menos 5 dividido 1 porque tiene un término 1 acá, un coeficiente 1. También se dividen los coeficientes. Me queda menos 5x a la 3. Entonces es el primer término del cociente. Después, multiplico el cociente a ambos términos de q y me queda este polinomio. Y hago la resta. Cuando hago la resta de todo polinomio me queda este polinomio. De vuelta, el mismo procedimiento. Agarro el primer término y lo divido por x al cubo. Cuando hago esta división, me queda este polinomio. Este monomio se llama. Y que vendría a ser el segundo término del cociente. Multiplico este 10x al cuadrado por cada uno de los términos de q y me queda este polinomio. Y cuando resto me termina quedando este polinomio. Como sigue siendo este polinomio de grado mayor que el divisor, sigo la división. Entonces agarro este primer término y le divido x al cubo, acá lo muestro, y la división me termina quedando un menos 20x. Lo mismo, multiplico el menos 20x por ambos términos de q, y me termina quedando este polinomio, y la resta me termina quedando este polinomio. Agarro el último valor, el último término de este polinomio, y lo divido por x al cubo y me queda 40. Entonces le sumo 40 al cociente y le multiplico a ambos términos del divisor q y me queda este polinomio, 40x al cubo más 80x al cuadrado. Le resto y me queda este polinomio. Este polinomio es de grado menor. Fíjense que este me queda menos 80x al cuadrado menos un tercio de x más 4. Fíjense que este me queda x al cuadrado y este es x al cubo. Entonces, como el polinomio ya es menor, este es el resto. Y este es el cociente. ¿Sí?
hay que escribir, en realidad no está bien escrito la solución, C de X es todo este polinomio y R de X es este polinomio. ¿Se entendió cómo hacer la división? Buenísimo. Gracias por contestar. Bueno, les dejo para que practiquen ustedes el 3B. Vamos a hacer otro ejercicio de división, nada más que tiene un común condimento. ¿Sí? Porque dice lo siguiente, tenemos este polinomio, x a la 5 menos 2x a la cuarta, menos x al cubo, más 2x al cuadrado, menos 2x más k, por x al cubo menos 4x menos 5. Y determinar el valor de k para que el resto resulte nulo. Entonces, lo que nos está pidiendo es que dividamos estos dos polinomios. Este primero dividido este. Bueno, acá se pegó toda la imagen ya. Entonces, atención a esto. Ustedes agarran el polinomio, después lo hacen tranquilos, tranquilas en casa, pero por lo menos ya sabiendo más o menos cómo encarar el ejercicio. Lo bueno es que ustedes hagan acá son los cálculos entre términos y esas cosas que eso agiliza mucho a la cabeza, a las neuronas. Hacen buen ejercicio de álgebra, haciendo división de polinomios. Entonces, como veníamos trabajando anteriormente, fíjense, agarro el primer término, lo divido por el primer término de este polinomio y me queda x al cuadrado, multiplico y me queda esto, resto y así sucesivamente hasta que llego al resto de la división. Acá ya no puede hacer más nada porque fíjese que este término ya es menor que este, el grado. Digo. Entonces, este es el resto. Entonces tengo que determinar k para que el resto de la división sea 0, me dice el enunciado. Entonces, si el resto debe ser nulo, entonces r de x, que vendría a ser este polinomio que me dio acá, tiene que ser 0. Es lo que me planteo esta ecuación. Y resolviendo esta ecuación, me queda que k es igual a x al cuadrado menos 15. Algo medio raro, pero bueno, es así. Este es el resultado final del ejercicio 4 de la práctica. Este ejercicio tiene la respuesta también mal en el libro. Tiene un término más el resultado del libro. Y es raro que el libro tenga errores, pero en este caso tiene dos errorcitos en la misma resolución, respuesta de los ejercicios. Así que, atención a eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a dividir otro polinomio. Este P y este Q. Este sí le voy a dejar un ratito a ver si ustedes pueden dividir estos dos polinomios. Ahí ya le escribí el polinomio P completo y ordenado. Así que también, este es un ejercicio simple para hacer y quiero que se los propongo que lo hagan. Así agilizan un poquito ahí la virome o el lápiz. Traten de escribir y resolver esta división de polinomios. Esta división tiene una característica particular importante en lo que es la teoría de polinomios, que es que el divisor tiene la forma x menos un número. ¿Sí? Es decir, lo que estoy hablando es del q. ¿Sí? Si el divisor de una división tiene esta forma x menos un número, en este caso es x menos menos 1. ¿Sí? Entonces, la división va a construir una teoría fundamental para polinomios que, bueno, va a ser explicada cuando venga Natalia. Lo que sí que nosotros ahora vamos a hacer es esta división, como veníamos haciendo. Fíjense que tendría que quedar algo similar a esto, donde el resto, ¿sí? Cuando hacen la división, como veníamos haciendo, termina quedando un número. ¿Sí? No termina quedando un polinomio, sino que termina quedando un número. Y el cociente va a terminar quedando siempre un grado menos
que el polinomio que teníamos como dividendo. Bueno, ¿por qué se explica que hay una teoría? Porque este tipo de división, cuando tenemos el divisor de esta manera, se puede realizar con lo que vamos a conocer como la regla de Ruffini. ¿Sí? La regla de Ruffini se utiliza para efectuar división de polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a. Es decir, si a nosotros nos dan una división, hacer una división de polinomios, y el polinomio q tiene esta forma, también tenemos la forma de Ruffini para resolver la división. Es decir, vamos a tener otro método de resolución de división. En este método de Ruffini, atención porque hay que hacer lo siguiente. Vamos a escribir los coeficientes de P, ¿sí? Teniéndolo completo y ordenado. Entonces me van a quedar los siguientes coeficientes. ¿Sí? Atención en el x al cubo porque le ponemos el 0 porque no tiene el término, entonces lo completamos con un 0. Y hay que poner en este lado de la cuadrícula, trazamos esta cuadrícula, a lo que es lo que vamos a llamar el alfa o el A de Ruffini, ¿sí? Que vendría a ser el opuesto a este número. En este caso, vendría a ser menos 1. ¿Sí? Después vamos a ver otros casos. Si acá hubiese un menos 1, acá tendríamos que poner el 1 nomás. O acá, ¿no? Bueno, y el procedimiento para resolver Ruffini es el siguiente. Bajamos el primer término y lo multiplicamos por el menos 1. Y lo ponemos acá. Y ahora sumamos estas dos filas. 0 más menos 1 es menos 1. Volvemos a multiplicar el menos 1 por el menos 1 me queda 1, menos 2 más 1 es menos 1. Volvemos a multiplicar con este menos 1 y nos queda 1, 1 más 1 es 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 más menos 2 es menos 3, que es el resto. Recuerden que estamos haciendo la misma división que hicimos anteriormente y el resto era menos 3. Nos da el mismo resto, claro, porque es lo mismo, es el mismo método. Y el cociente lo vamos desde Ruffini lo podemos encontrar con los coeficientes que me quedan en esta parte de Ruffini, ¿sí? Recuerden que siempre el cociente va a tener un grado menos que el polinomio P. Entonces, los coeficientes va a ser x al cubo menos x al cuadrado menos x más 2. Siempre Ruffini me termina dando el cociente también, con sus coeficientes. Y el resto, que es el último de los valores. ¿Se entendió cómo se hace Ruffini? Bueno, el que no entendió cómo hacer Ruffini, podemos practicarlo con los ejercicios que viene. Y recuerden que siempre pasa esto, siempre está en todas las diapositivas esto, lo que es el algoritmo de la división, que el polinomio se puede escribir como C por X por Q más R. Entonces vamos a hacer el ejercicio 5. Este ejercicio de la página 115. En este ejercicio 5, lo que hay que hacer es aplicar Ruffini a este polinomio P. ¿Sí? O sea, hay que trazarse la cuadrícula y hacer Ruffini para estos diferentes alfas. Menos 1, 3 e i. ¿Sí? Porque hay que hallar el cociente y el resto de la división de P de X por X menos alfa. Vamos a hacer el primero. Fíjense que ponemos los coeficientes de P, menos 2, menos 25 y 50. Y como alfa es menos 1, le ponemos menos 1. Bajamos el menos 2, por menos 1 es 2, menos 25 más 2 es menos 23, por menos 1 es 23.
50 más 23, 73. Son los coeficientes del cociente y este es el resto. Entonces lo escribimos de esta manera. Vamos a hacer una cosa, le doy un ratito para que ustedes hagan el mismo ejercicio, pero con 3. Y me lo pongan el resultado en el chat. Quiero ver quién lo puede llegar a resolver, a ver cuánto les da. No importa si lo hacen bien o lo hacen mal, lo importante es que participen. Quiero que me escriban en el chat cuál es el cociente y el resto de dividir P dividido X menos 3, haciéndolo por el método de Ruffini. Ahí Mauricio dice menos 2X es menos 31 el cociente y menos 43 el resto. Bueno, ahí está. Exactamente, Mauricio ha contestado correcto. Cuando hacemos Ruffini me queda que el cociente es menos 2X menos 31 y que el resto es menos 43. Bien, y si tenemos que trabajar con un número complejo, ¿sí? Si tenemos que dividir al polinomio P por X menos Y, por ejemplo, en este caso, vamos a tener que recurrir a lo que habíamos visto la clase pasada, operar con números complejos. Se lo voy a mostrar rápidamente acá. Si tenemos que vale I, el alfa de Ruffini, multiplicamos por menos 2 y lo ponemos acá. Cuando hacemos menos 25 más menos 2, me termina quedando este número complejo. Volvemos a multiplicarlo por I y me queda menos 25i menos 2i al cuadrado. Esto vale menos 1, entonces me termina quedando menos 25i más 2. Si hago la suma de 50 más este número complejo, me termina quedando este número complejo, que es el resto. Y el cociente tiene estos coeficientes principales con E. O sea, fíjense que siempre los cocientes tienen un grado menos que P de X, que era 2. Ahora los cocientes tienen grado 1. Bueno, con esto también pueden hacer el 6, se los dejo para que ustedes lo puedan trabajar si quieren, y la clase que viene lo vamos a hacer bien.